Hola, hoy vamos a ver tablas y figuras. ¿Cómo se lo realiza según las normas APA de la séptima edición? Vamos a encontrar esta guía en el buscador de la siguiente manera. Vamos a escribir en su navegador preferido, normas APA, séptima edición. Y vamos a ver el archivo descargado en el PDF. ¿Sí? Vamos a ver la portada y luego el contenido. Por esta ocasión, vamos a ver tablas. Le vamos a dar clic en esta tabla de contenido donde dice tablas. Y aquí encontramos. ¿Qué es una tabla? ¿Sí? Todos sabemos que tablas son elementos compuestos de columnas y filas, donde presentamos números, texto o una combinación de ambos. En pocas palabras, es un organizador. ¿Sí? Y también, pues, se puede agregar bordes y diferentes componentes. La idea es que las tablas nos ayude a tener orden en ciertas palabras, clasificaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué compone una tabla según las normas APA? Vamos a ver unos componentes básicos, como son número de tabla, el número de la tabla, por ejemplo, tabla 1. Es lo primero que aparece. Recomiendan utilizar negrita, ¿sí? Y numere todas las tablas en el orden correspondiente, ¿sí? En donde se va a utilizar para cierta investigación, trabajos, tareas, etcétera. ¿Qué también tiene que tener una tabla? Tiene que tener título. Debe escribir el título de la tabla en una línea, con interlineado doble y debajo del número de la tabla. Quiere decir que primero va, en este caso, tabla 1 y luego título. Encabezado. Las tablas pueden incluir una variedad de encabezados, dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Todas las tablas deben ir encabezados de columna. Se sugiere centrar el texto de los encabezados de las columnas. Acuérdense que los encabezados van en la fila de arriba, en la primera fila. El cuerpo, en cambio, es el contenido, todos los datos que van luego del encabezado. Aquí se puede decir que la tabla está conformada por filas y columnas, muy parecido al concepto de la hoja de cálculo de Excel. ¿Va? El cuerpo de la tabla puede ser interlineado en sencillo 1.5 o doble. Se recomienda centrar el texto en todas las celdas de la tabla. Sin embargo, si alinearlo a la izquierda aumenta la legibilidad, no dudes en alinearlo a la izquierda. También nota. ¿Para qué sirven las notas? ¿Sí? Sirve para describir los contenidos de la tabla, que no pueden entenderse solo con el título o con los mismos datos. Si se utiliza abreviaturas, lo podemos escribir en la nota. ¿Sí? Lo importante aquí es que la nota ayude a entender la tabla. Cabe recalcar que no es un punto obligatorio. Por lo tanto, se puede incluirla en la tabla si es que fuera necesario. En este caso lo vamos a utilizar. Los bordes de una tabla. Se debe limitar el uso de bordes o líneas en la tabla. En general, se usa un borde en la parte superior e inferior de la tabla. Nada más. Debajo de los encabezados de columna y encima de los totales, si que hay totales en alguna tabla. El espacio entre columna y filas y una alineación de texto correcta debe ser suficiente para aclarar las relaciones entre los elementos de una tabla. Tipo y tamaño de fuente interlineado. Aquí dice muy claro, el cuerpo de la tabla puede tener interlineado sencillo de 1.5 o interlineado doble. Eso ya depende del pedido, de la solicitud de la persona que envíe la tarea. Utilice el interlineado que haga el diseño de tabla más efectivo para la comprensión de la información presentada. Utilice interlineado doble en el número de la tabla, título y notas. ¿En dónde se ubican las tablas? Hay dos opciones para la ubicación de tablas en una investigación. La primera es incrustar tablas en el texto después de que lo menciones por primera vez.
La segunda opción es agregar cada tabla en una página separada después de la lista de referencias. Quiere decir que puede estar en un anexo también. Si la tabla es corta, puede mezclar con la misma página de texto y la tabla. Intenta agregar la tabla al comienzo o al final de la página. Es posible que tenga que agregar una línea en blanco entre la tabla y el texto para mejorar la presentación visual. Tablas largas o anchas. Si una tabla es más larga que una página, puedes hacer con que la fila de encabezados se repita en la segunda página y en las páginas siguientes. Si una tabla es demasiado ancha para caber en una página, puedes utilizar orientación horizontal en la página con la tabla ancha. ¿Sí? O sea, quiere decir que si la tabla es muy ancha, podemos modificar la hoja y hacerla horizontal para que se pueda ver toda la tabla sin afectar, ¿sí?, la parte visual. Y aquí tenemos el ejemplo. Observar, por favor. Aquí está, como habíamos dicho, los componentes básicos de la tabla. Primero, tabla 1. Aquí se pone el número de la tabla. Si hay 10 tablas, tiene que numerarse de la 1 hasta la 10. Aquí va un título, el título de la tabla. Recuerda que la tabla 1, el número de la tabla va con negrita. Y aquí observamos la tabla. Como pueden ver, el encabezado tiene doble borde, superior e inferior. Como esta tabla hay un total en medio, entonces aquí también se le coloca borde superior y borde inferior, ¿sí? Así también vemos en la parte final. Lo importante, si escucharon y hacen lectura de los bordes, lo importante es que tenga borde superior e inferior en la parte del encabezado y al finalizar la tabla, el borde inferior. No hay más bordes, ni de columna, ni vertical. Solamente pueden ustedes encontrar que son columnas, que las columnas no llevan borde, solamente la primera fila y la última. ¿Sí? Entonces, en base a este ejercicio, vamos a hacer un ejemplo. Pero terminemos con la especificación. Ven en la parte de acá arriba, dice encabezados. Mire, no hay bordes de columna. Y acá es el cuerpo. El cuerpo viene todo el dato. ¿Sí? En la parte de acá arriba está la nota. Acuérdense que esto se coloca si es necesario. Nosotros sí lo vamos a hacer. ¿Ya? Muy bien. Véanlo, por favor. Está en la página 19. ¿Sí? Y en este momento vamos a hacer un ejemplo de cómo se crea la tabla. ¿Sí? Vamos a abrir Word. Bien, aquí en este archivo y vamos a hacer una tabla. ¿Qué es lo primero que tiene que llevar? Tabla 1. ¿Sí? Ya podemos colocarle a la tabla negrita. Muy bien. Para saber el título tenemos que ver lo que vamos a graficar, ¿verdad? Entonces voy a observar si una página de las tablas de posiciones, por citar un ejemplo, ¿no? Muy bien. Lo hacemos de esta manera. Entonces, voy a poner el título de la tabla. El título sería Posiciones de eliminatorias Copa del Mundo. Muy bien. Ahora, aquí voy a colocar ya la tabla. ¿Sí? Voy a insertar tabla y voy a elegir de apenas 4 columnas y pues 6 filas. Después podemos agregar más filas. ¿Ya? Le damos clic
En la primera, en la primera, vamos a poner orden. En la segunda, país. En la tercera, vamos a colocar puntos. ¿Sí? Y en la última, gol de diferencia. ¿Ya? También podemos colocarla con mayúscula. Eso ya depende de cómo lo vamos a hacer. ¿Qué dice en las normas APA? Que puede ser, ¿sí? Puede ser centrado. Y lo ponemos centrado. Bien, grita. Luego, vamos a colocar aquí el orden. El orden ya sabe, pondré el 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a colocar los países. Brasil terminó con 45 puntos y goles de diferencia 35. Ok, muy bien. Vamos ahora con Argentina con 39 puntos. La diferencia de goles es 19. Otro, Uruguay terminó con 28 puntos y con goles de diferencia de 0. Vamos con Ecuador con los puntos, 26 puntos y con el gol de diferencia de +8. Y vamos a colocar a Perú también para pasar la tabla que está ahí. El mismo 24 puntos y terminó con un gol de diferencia de -3. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí todo bien, todo normal. Vamos a seleccionar toda la tabla. Como vamos a colocar todo el texto en el centro, entonces lo vamos a hacer de tal manera. A ver, está en el centro. Vamos también a colocar un interlineado. Acuérdense que el interlineado puede ser de 1.5 y de 2. Vamos a hacerlo el interlineado de 2. Para acá, elegimos acá, espaciado, y vamos a elegir 2. Ya, muy bien. Para todos. Estamos ahí. Correcto. En la parte de abajo, aquí tiene que ir lo que llamamos nota. En la nota podemos especificar, ¿sí? Algunas cosas que haya que explicar. En este caso vamos a explicar muy poco, ¿no? Esta tabla de posiciones corresponde a las eliminatorias mundialistas que se jugó desde el año 2020 al 2022. Los clasificados directos son los primeros 4 puestos. Listo. Ahí está la nota. Pues podemos colocarlo así. Podemos revisar la norma APA en este momento
para hacer un repaso, ¿no? Vemos que solamente el número de la tabla está en negrita y todo está, ¿sí? Con, está sin negrita. ¿Listo? Muy bien, revisamos nuevamente. Por si acaso vemos algunas cosas más, tablas largas, tipo y tamaño de fuente. Muy bien, utiliza interlineado doble en el nombre de la tabla, título y notas. Y también dice que es necesario colocar un interlineado, ¿no? En este caso, le voy a poner doble también, como ustedes quieran. Por ejemplo, si usted cree que está demasiado distanciado, entonces le hacemos 1.5. Como les digo, depende del instructor. Bien, listo. Ahí está correcto. Entonces ya tenemos nuestra primera tabla. Ahora, dice muy claro en las normativas APA que solo tiene que tener el encabezado, los bordes. Ahora sí, vamos a trabajar en Word, en el ancho total, y vamos a elegir acerca de los bordes. Damos clic, primero seleccionamos la tabla, luego vamos a diseño de tabla, y vamos a colocar donde dice bordes, sin borde. ¿Ya? Ahí no termina. Vamos a seleccionar la primera fila donde está el encabezado y vamos a colocar borde inferior y borde superior. Y también seleccionamos la última fila y vamos a dar clic en bordes, pero ahora sí, solo le vamos a colocar borde inferior. ¿Ya? ¿Listo? Ahí termina. Ahora, si nosotros queremos entrar, también lo podemos hacer. ¿Sí? También lo podemos hacer con disposición. Vamos aquí en el centro. Vamos a dar más abajo. Eso ya depende de lo que usted necesite. Miren. Estado, centro. ¿Sí? También poder hacerlo para abajo, arriba. Eso ya depende de lo que ustedes deseen. En este caso, pues la tabla queda ahí. Le voy a dar clic derecho para agregar. Eso, muy bien. Entonces, ahí está todo lo relacionado con la tabla. ¿Sí? Listo. Lo mismo sucede con los gráficos. Lo mismo sucede con los gráficos. Hay unos pequeños cambios, pero lo mismo sucede. ¿Sí? Vamos a abrir Excel. Les decía, vamos a abrir una hoja de cálculo. Para aquello he copiado la tabla anterior. A mí lo que me interesa en este momento es hacer un gráfico con los puntos. Entonces voy a eliminar esta columna de aquí, aunque no es necesario. Basta con elegir los datos. Y también lo elimino. Y lo que voy a hacer es utilizar estos datos para realizar un gráfico. Esto, entonces vamos a hacer un gráfico de barras. Seleccionamos los datos. Vamos a ir a insertar gráficos. En este caso voy a elegir directamente el de barras. ¿Ya? ¿Cómo está ahí? Miren, ya está. Ahí está con los puntos. Bien. Hay otros datos que se puede agregar a una hoja de cálculo. En este caso, para el gráfico. ¿Sí? Miren, le damos clic aquí y se nos va a activar luego la parte del gráfico. Miren. En este caso podemos también colocar el diseño rápido con la leyenda en la parte de arriba o
a los costados. ¿Ven? Bien. Podemos elegir acá otra y otra. Pero en este caso, ahí queda. Lo que podemos hacer es cambiar el color. Cambiar de colores. Vamos a poner otros colores, ¿sí? Según nuestro gusto. En el formato también podemos elegir con colores de relleno de forma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá podemos ponerle título también. Recuerde que todo se puede realizar, ¿sí? Ahora, también podríamos cambiar el tipo de gráfico y que desean, ¿no? Por ejemplo, este aquí está como mejor. Bien. Hay algunos que les gustan poner rótulos, por ejemplo. Rótulos podemos buscar en lo que es diseño rápido y colocar los rótulos. Mire, ahí le estoy poniendo una leyenda en la parte derecha. ¿Ya? Acá está la leyenda. Esta es la leyenda. Y aquí vamos a colocar tabla de posiciones. Copa del Mundo. ¿Ya? Acá, eliminatorias. Bien. Está. Aquí podemos obviar esto. Podemos escribir puntos para ser más específicos, ¿no? El título del eje, vamos a poner equipos. Pueden ver, ya hemos terminado nuestro gráfico. ¿Cuál es el paso siguiente? Voy a seleccionar el gráfico, voy a copiar y me voy al documento de Word. Vamos a hacerlo en la parte de acá abajo. Lo mismo que les había dicho con las tablas, ciertas diferencias. Vamos a colocar, ahora sí, el nombre figura. Es figura 1, ¿ya? Y vamos a colocar en la parte de acá abajo el gráfico. Bien, ahí no se termina todo. Vamos a revisar el archivo, ¿sí? Donde está gráficos. Miren, figuras. Todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas se consideran figuras en el estilo APA. Por ejemplo, las ilustraciones, las infografías, las fotografías, gráficos de líneas o de barras, diagrama de flujo, dibujos, mapas, etc. Todas estas son consideradas figuras. Las tablas y las figuras tienen la misma configuración general, lo que les había dicho. Quiere decir que comparten componentes. ¿Debo agregar una figura en mi trabajo? Esa es la gran pregunta que el autor debe de realizarse. Yo, con mi figura o con la figura que saco del internet o saco de alguna investigación, ¿sí? Me ayuda a la elaboración de mi tesis, de mi proyecto, de mi trabajo, de mi estudio. Si me ayuda, entonces lo coloco. Si no, no hay por qué insertar una figura sin sin ningún peso y sin ninguna validez. La figura ayuda sustancialmente al entendimiento del documento o de resultados, o la figura duplica otros elementos del trabajo. Si la figura ayuda, debemos incluirla en el trabajo. De lo contrario, no hay necesidad. Hay algo que hay que tener muy claro. La figura es la mejor manera de comunicar la información. O podrías presentarla en una tabla. ¿Sí? Entonces tenemos ahora, podemos hacer la lectura, los componentes de una figura. Tenemos
número de figura, título, la imagen, insertar el gráfico, fotografía, dibujo u otra ilustración, y la leyenda. La leyenda de figura debe colocarse dentro de los bordes de la figura y puede ser usada para explicar los símbolos utilizados en la imagen de la figura. Y por último terminamos con una nota. Asimismo, como el trabajo anterior, si hay que utilizarlo. ¿Sí? Entonces, manos a la obra. Vamos a Word nuevamente y colocamos el título de esto. ¿Sí? Podemos copiar la misma porque es justamente el mismo título. Bien, quizás le agregamos algo más. ¿Sí? Acuérdense que no es una tabla de posiciones. Vamos a poner el gráfico. De las eliminatorias. Copa del Mundo 2020, 2022, nada más. Alguien me puede preguntar, ¿y el otro título que está aquí? El título de eso es aparte porque es de una imagen. Ahora, si se puede obviar, también lo podemos hacer. Sí, pero eso tendríamos que eliminarlo en el mismo Excel. Está, figura 1, veamos, le ponemos negrita, utilizamos que tenga 1.5 de interlineado. Y asimismo, vamos en la parte de abajo, ¿sí? A colocar la nota, que puede ser la misma que la tabla, pero asimismo se puede realizar algunos cambios. Por ejemplo, este gráfico puede apreciar las posiciones que corresponden a las eliminatorias mundialistas que se jugó del año 2020 al 2022 y los clasificados directos son los primeros 4 puntos. Muy bien, listo. Esto corresponde a las tablas y los gráficos según la última edición de las normas ABA. ¿Sí? Espero que le haya servido esta información para que puedan aplicar a sus trabajos, a sus proyectos, a sus tareas. Hasta la próxima.